sobrevivimos, pero no está bien la cosa, ¿no? Creo que en general está complicado. ¿Qué es lo que observás, Mauro, a nivel nacional y bueno, la economía, la familia, la economía familiar? Hay una fuerte crisis económica y financiera que repercute en todas las familias. Las familias se están endeudando, no pueden asumir los compromisos como estaban acostumbrados y bueno, no se vislumbra un horizonte mejor. Al contrario, se ve que se va a seguir profundizando esta política económica que vamos a estar cada vez peor. Y más ahora que Estados Unidos tiene una pata puesta, más exigencia va a haber y no vienen por nada. Cuando Estados Unidos participa en algo es porque quiere sus réditos. Y bueno, las consecuencias las vamos a sufrir todos. La gran mayoría, no todos, la gran mayoría. Hay un sector que vos decís que le da rédito esta situación en la que estamos pasando en este presente, Mauro. Siempre hay un ganador y la mayoría es perdedores. Claro, hay un sector ganador que es aquel que es forma parte de lo que se llama el poder económico, que está vinculado a las grandes corporaciones, a las multinacionales, al poder económico internacional, que es cómplice también de que tengamos esta situación y que vayamos hacia ese camino. Y que es el que puso a Milei, ¿no? Que con todo su aparato mediático, todo su aparato informativo y desinformativo, ¿no? Porque tengamos en cuenta una cosa, la información que se da, y la otra es la desinformación. Si yo por una cadena de medios que tengo, que es monopólica, empiezo a tirar información no cierta o disfrazada, esa información, si no es cambiada por otra o si no es aclarado por otro sector, se instala y pasa a ser lo que la gente consume. Entonces, en vez de tener información, tenemos desinformación. Y hay una gran necesidad de información en la sociedad. Lo que pasa, Mauro, hoy por hoy, los medios nacionales, hablo de lo televisivo, generalmente, yo creo que el 80-90% la gente toma la información a través de la televisión, de los noticieros, de los análisis. Hoy tenés un canal que está a favor, el otro que es la oposición, y genera confusiones. Y la gente por ahí, el que no entiende mucho la economía, la política, el que guitarrea, más o menos entiende. Y ahí es donde se toma esa información y quizás no es la correcta. Vos hablabas de desinformación. Sí, yo te corregiría que la gran mayoría tiene que ver en este momento, con las propuestas que vienen del gobierno nacional, del poder económico, y algunos que parecieran ser un poco más, digamos, contrarios a esta idea, no lo son lo suficiente. ¿Por qué? Porque ese poder es tan fuerte que de forma indirecta también incide en las decisiones de los otros medios que podrían ser más críticos. Y a tal punto es que hasta incluyen en su grilla de programación a personajes que son contrarios a su aparente posicionamiento ideológico o político. Y lo vemos, por ejemplo, en C5N o en otros medios. O sea, estamos realmente invadidos por esta idea de la nueva política libertaria, donde se benefician unos pocos a costa del esfuerzo de la mayoría. Mauro, te quiero hacer dos preguntas. Tema inflación, porque se difundió el dato ayer. El gobierno dice que está bajando, te da a proyectar números del 2,5, 2,8, dice que en agosto va a llegar al 1%. La gente tiene otra percepción, pero al margen de la inflación, después Milei termina ganando las elecciones. Uno dice la cosa no está bien, la economía no está bien, pero ganan las elecciones y ganan en todos lados. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se explica eso? Tiene explicación, todo tiene explicación. Lo que pasa es que tenemos que aceptar que hay reglas que nos impusieron y que a veces no podemos escapar de esa regla. Por ejemplo, yo una vez, no sé si en este medio o en algún lado lo dije, si yo soy un ciudadano común, ¿no? Un ciudadano que trabaja, viste que está el famoso dicho, a mí no me interesa la política, yo tengo que ir a trabajar todos los días.
No es verdad, porque vos fijate que hay muchas personas que las vemos a diario que dicen que ahora tienen 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. O sea, no es que trabajás y se acabó. Tiene que ver la política económica, laboral, social que hay, de la capacidad de poder adquisitivo que uno tiene, y ahí va a depender el trabajo que uno hace. Pero si yo me levanto, prendo la tele, escucho la radio, entro en internet por las redes, y todo está monopolizado por esta nueva idea libertaria de que lo anterior fue lo peor, que eran todos chorros, que eran todo esto, que era todo aquello, y encima Estados Unidos interviene diciendo que si no apoyaban al gobierno de Milei, a la elección al gobierno de Milei, se pudría todo, se caía todo. Entonces, ante tanta... Encima existen ahora muchos sectores de las iglesias evangélicas que también están apoyando al liberalismo, a lo que es el libertario. Entonces, todo este componente que nos rodea, que nos va bombardeando continuamente, hace que el ciudadano común diga, bueno, si hay tanta gente que apoya esto, que hay tanta gente que ve esto de esta manera, si ahora son todos soviéticos, son todos izquierdas, que vienen por todo, dices, y bueno, vamos a apoyarlo, vamos a ver qué pasa, porque démosle otra oportunidad. Sí, pero la realidad de la heladera no la cambiás diciéndote pero, eso, ¿eh? Pero eso es lo que pasó. La gente tenía hambre, fue y lo votó a Milei. Pero lo votó con ese condicionamiento. Cuando vos, viste la famosa que Milei habla mucho de la batalla cultural. Uh-huh. La batalla cultural es esto, es justamente ganarle la cabeza a la gente para que crea que no es pobre porque no le pagan buenos salarios o porque las condiciones sociales son malas, sino que es pobre porque hubo otros que lo empobrecieron o porque hay muchos vagos, planeros o gente que vive de la especulación del Estado. Y la realidad no es esa, porque si yo achiqué el Estado, achiqué todos los que son subsidios, ni hablar a discapacitados, a los jubilados les quito posibilidades de ingreso, los sueldos, el aumento al 1% cuando la inflación es mucho mayor. Si toco todos los resortes de la economía, no mando los subsidios, las coparticipaciones, todo eso no pasa. ¿Dónde queda todo eso? Y encima me endeudo pidiendo miles de millones de dólares al Fondo Internacional, al Tesoro de Estados Unidos, y resulta que eso no llega a ningún lado, no se ve. Y sin embargo, a pesar de eso, dicen que la culpa es del vago, del planero, de los kirchneristas o de los peronistas. Entonces entra esa batalla que te digo cultural, donde nos instalan... Cuando estuvo Mauricio Macri también se pidieron préstamos impresionantes a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional. En realidad el Fondo Monetario Internacional está manejado por los yanquis, vamos a decir la verdad, al pan y al vino, acá no hay otra cosa. Mandan los yanquis. Bueno, y se pidió ese préstamo, pero nunca supimos a dónde no se aclaró nunca qué pasó. ¿Qué pasó? No, bueno. ¿Y acá? Y acá está pasando lo mismo. Porque ¿qué pasa? Los que gobiernan, los que manejan la economía, son los mismos estafadores de antes, o sea, especuladores que tienen 2 objetivos los préstamos. Primero, asegurar en lo posible el pago de la deuda que se va contrayendo. O sea, no vencimientos de capital, sino de intereses. Y si se puede, algo de capital. Pero también la fuga de capital de aquellas empresas que son cómplices de todo esto que está sucediendo, que necesitan sacar su remanente en dólares que van produciendo con la especulación, con la inflación y todo eso, sacarlas al exterior a sus empresas de origen. Entonces esa es la famosa que se llama fuga de capitales, ¿no? Uh-huh. O sea, fugan los dólares, entonces miles de millones de dólares que debían ser reinvertidos o usados en la Argentina, se van al exterior y encima lo poco que se incorpora ya sea por exportaciones o por préstamos, o son garantía para pagar los préstamos del fondo a los intereses, o para mantener mínimamente el mercado comprando insumos para la industria, porque
la gran mayoría de los insumos que se necesitan para producir son importados. Acá nosotros no somos productores de todo. Acá nosotros podemos fabricar un automóvil, pero compramos goma, compramos partes del auto, un montón de productos o de elementos que son para fabricar un auto en línea que son importados. Uh-huh. Entonces se necesita divisa, que es el dólar, porque el mercado se maneja todavía en dólares. Entonces, ¿dónde sacás las divisas? ¿De dónde sacás esos dólares? Cuando estás asfixiado, un préstamo. ¿Pero para qué? Para pagar compromisos que no van a redituar ningún beneficio a la sociedad. Simplemente para callar o mantener un equilibrio con aquellos que son los demandantes de esos dólares. Entonces, esta economía que está haciendo esto, que nos endeuda más, que nos profundiza la crisis, necesita de algún modo decirnos que no es así, que no son ellos los culpables. Entonces montan todo un aparato, que es este aparato mediático, el aparato judicial, metiendo preso y asustando a la dirigencia para que no se manifieste, la represión en la calle, donde no dejan que los jubilados se manifiesten, que los obreros no puedan hacer un paro, no puedan hacer una marcha. Todo este tipo de manifestaciones en contra de lo que este gobierno quiere y todo lo que es a favor del gobierno se manifiesta de forma, digamos, con una parafernalia terrible, o sea, se muestra con todo su esplendor y esto hace que la gente crea que es lo que tiene que pasar. Y bueno, antes te cortaban la calle a cada rato. Vos vivías en Federación. ¿Qué te perjudicó a vos que un tipo que necesitaba que le aumenten el salario te haya cortado la calle en Federación, a uno de Federación? Y sin embargo va a opinar igual que ese que está parado en el auto, que no puede circular porque capaz que hubo una marcha, hubo una movilización. ¿Me entendés? Entonces nacionalizan todos los problemas como si todos los problemas fueran nuestros, propios. Y no son nuestros. ¿Qué nos importa a nosotros un montón de cosas que están pasando que son propias de cada lugar? Pero esto sucede porque ellos necesitan decir, por ejemplo, hoy hay más pagos de planes, o como lo queramos llamar, que en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el último gobierno de Fernández de Kirchner de Cristina había 250.000 planes. Ahora hay como 1 millón. Y ni hablar que la asignación universal por hijo que la puso el gobierno peronista de Cristina, el gobierno peronista, hoy es la mayor inversión social que tiene el gobierno. O sea, ha aumentado, lo único que ha aumentado de forma distinta a todo lo demás son las asignaciones universales. ¿Por qué? Porque creen que de esa manera contienen la base social, que es la más pobre, que es la que puede ser aquella que diga, bueno, vamos a tomar supermercados, vamos a hacer despioles y cosas por el estilo. Ahora, los mantienen en la pobreza. Pero nadie le dice planero a Milei tampoco, ¿no? No, ni planero ni estafador. Ni estafador. ¿Me entendés? Y sabemos que hubo una estafa. Entonces, ¿qué pasa? Entrando al tema inflacionario, que era un tema que me interesa tocar, hay una desinformación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de precios. Cuando vos en una economía tenés un aumento que es generalizado de precios de muchos productos, quiere decir que hay una situación de inflación, pues suben todos los precios de forma general. Pero ¿por qué aumentan los precios de forma general? Según este gobierno, es por la emisión principalmente de dinero. O sea, el Estado, al emitir dinero y no estar, según ellos, respaldado con dinero por detrás, por dólares, oro, lo que sea, produce que se pierda el valor, el peso, y por lo tanto, al perder el valor, las cosas son más caras. La realidad es todo lo contrario. Cristina lo explica bien cuando habla que es un problema bimonetario. ¿Qué significa? Significa que si vos dejás librado al mercado los precios de los productos, los precios y salarios... Es lo que está pasando ahora. Que es lo que está pasando ahora. Vos lo dejás librado al mercado. El mercado no es Papá Noel.
El mercado, si no está regulado de forma fuerte por el Estado, el mercado hace lo que se le canta las ganas. ¿Y qué va a hacer dentro de lo que se le canta las ganas? Aumentar los precios y bajar los salarios. Y encima echarte la culpa de que es un problema de falta de libertades. Entonces, cuando hablamos de inflación, si yo tengo que voy a la góndola y el aceite hoy, por ejemplo, lo veo que está 40%, 30% más caro, no es porque se emitió más billete, es porque estos agroexportadores de los productos de primera, como el aceite, los llevan a un precio más alto, porque es un precio que también es competitivo, compiten a nivel internacional, los llevan a un precio más alto y nadie lo controla, nadie le dice, no podés poner, no, si es la oferta y la demanda, si la gente lo compra, que se la aguante. Bien, pero ¿quién lo protege a la gente? Vos necesitas aceite. Totalmente. Entonces vas a comprar de menor calidad, vas a usar menos, pero vas a comprar. Entonces, esa es la verdadera razón, o una de las razones. Y la otra, el dólar. ¿Por qué? Porque al no tener nosotros un gran ingreso de dólares, salvo por las exportaciones de agroganaderas, o algunas del petróleo o algún mineral, después no tenemos grandes, porque se ha destruido la industria automotriz, todo, grandes ingresos por exportar. Entonces, cuando tenemos que hacer frente a lo que se llama el frente externo es aquello que es la deuda en dólares en el exterior, o sea, cuando tenés que pagar dólares al exterior. Entonces, si en el frente externo ese de que vos tenés tus dólares, que son igual los que vos tenés que lo que necesitas para pagar, vos tenés un equilibrio. Pero cuando ese frente externo es mucho más alto que lo que vos podés producir de dólares, se produce un desequilibrio. Entonces nos encontramos que tenemos mucho menos dólares que lo que necesitamos. Desfasaje. Un desfasaje de dólares. Entonces, ¿qué hace el Estado? O pide un préstamo o destruye parte de la producción para que no haya demanda de dólares para la exportación. Entonces, ¿qué hacen? No, mira, son caros los productos argentinos, mejor importemos. Entonces liberan el mercado de importación con aranceles inexistentes o muy bajos. Y claro, y te dicen a vos, y lo que pasa es que vas a comprar una moto más barata que las que hacen acá. Y por supuesto que la vas a comprar más barata si le das todos los beneficios. No le pones aranceles, no le pones nada. Vos vas a cualquier país del mundo y querés llevar un producto, los aranceles que te cobran hacen que tu producto sea más caro que el que se produce ahí, porque están protegiendo la industria nacional. Acá no se protege nada, ni la industria, ni el comercio. Por eso vemos cómo se cierran las pymes, se cierran los comercios, porque no hay protección. El Estado se pasó a un costado. Toda esta libertad de mercado es la que produce la inflación. Toda esta falta de dólares para para confrontar con el frente externo, para poder pagar o comprar mercadería, bienes de consumo, hace que los precios aumenten. ¿Por qué? Porque te entra un producto ya con otro valor, porque vos no tenés cómo pagarlo y tenés que pagar intereses, tenés que pagar un montón de cosas que después se vuelca al precio. Perfecto. Bueno, hiciste un resumen interesante en el ámbito, nación y todo económico. Lo que importa. Bien. Cortita, al pie del cañón. Algo del ámbito local, ¿cómo ves? Quiero ver del ámbito local. Y en ese sentido, quiero ir a dos partes. Primero, el primer gobierno de Ricardo enfrentó de Ricardo Bravo, ¿no? El intendente, enfrentó en ese momento una cuestión que fue a nivel internacional, que fue la pandemia, ¿no? Entonces, en medio de la pandemia se cerró todo lo que es el turismo, el comercio gastronómico, las termas, las rutas no tenían casi circulación, y en ese contexto, y aparte de la enfermedad misma que había, dentro de ese contexto imprevisto, fuera de no era algo que sucede cada tanto y que vos estás preveniendo para solucionar. Hubo que hacer muchas inversiones, hubo que resolver un montón de cosas,
Y el gobierno, la verdad que la sortió bastante bien, ya sea nacional como este de acá. Pero en el segundo, en esta gestión, ya no solo, desaparece el tema del COVID, aunque está reapareciendo según la información, hay otro componente. ¿Y cuál es el otro componente? Las medidas que toma el gobierno nacional y el provincial. Entonces, el gobierno nacional y provincial se han propuesto, como venía diciendo antes de la inflación y todo esto, destruir las economías que tengan relación con el Estado. O sea, no se le provee más subsidio ni coparticipación, no le llegan más planes, por ejemplo, el de erradicación de villas, con el que se hizo el San Carlos, el Aleluya, todos esos barrios. No hay más ningún tipo de recurso que venga del Estado, la obra pública que tanto trabajo crea. Todo esto desaparece, todo se achica a tal punto que los estados municipales se ven asfixiados, porque la composición es la misma que antes de que sucediera todo esto. O sea, si vos tenés un estado que tenía un gasto, vamos a suponer, de 100, y le achicás ese ingreso a 50, ¿cómo haces para afrontarlo? Tenés que hacer un rediseño de la finanza y la economía del Estado municipal impresionante. Ahora, esto no parece que no se ve. Y a mí lo que me llama la atención es que el sector político, más que nada el que apoya estas medidas de Milei y de Frigerio, critican a este gobierno, al gobierno municipal. Tendrían que aplaudirlo, porque ellos tienen que ser conscientes de que esas medidas son las que están haciendo bolsa al Estado municipal, al cual nosotros formamos parte. Nosotros los ciudadanos de Federación vivimos en Federación, no vivimos en China. Y si atacan al Estado municipal, nos están atacando a todos. Si le quitan recursos para la salud, para la seguridad, para la limpieza, para lo que fuera, para la construcción de viviendas, el mantenimiento de ruta, de camino, lo que fuere, nos están quitando a todos. No se lo están quitando a Ricardo Bravo, a esa gestión. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos, en vez de defender que esto no suceda, ahí está la penetración de la mala información o de la desinformación. ¿Qué hacen? No, son peronistas, son kirchneristas, son esto. Entonces, la lucha es más, la dramática, porque empieza lo sentimental, lo antiperonista, lo antikirchnerista. Más grieta. Y claro, y no el objetivo, que el objetivo es que tenemos un país, tenemos una ciudad, que convivimos, que vivimos todos. ¿Cómo hacemos para que eso que nos está pasando no sea tan dramático, tan grave? Y sin embargo, vos los escuchás y siguen con el mismo discurso. Y sin embargo, desde el oficialismo local, para mí, como un cierto efecto, no salen a informar esto de forma más contundente. O sea, yo me gustaría estar acá con estos opositores al gobierno, a ver qué me contestan si yo le hago 3 o 4 preguntas. Y sin estar encubiertos por una propaganda como están cubiertos hoy. ¿Qué me van a decir si yo le digo todos estos temas de inflación nos ponemos a profundizar, o estos temas de la economía, cómo está funcionando, y por qué están en contra de un gobierno que sabemos que se le achicó todo lo que le eran los ingresos que debería tener y que no los tiene? ¿Qué me van a decir? ¿Que está bien? ¿Que eran todos chorros? Pará. Y ahora no están los chorros, pero estamos peor. Ahora no se roban un producto bruto, ¿no? Pero estamos peor. Ahora se achicó al Estado, se echó un montón de personas diciendo que eran ñoquis, que eran planeros, y estamos peor. Se piden préstamos multimillonarios en dólares y estamos peor. No se pagan compromisos que hay que pagar y estamos peor. Aumenta
la rentabilidad de todas las grandes empresas, pero nuestro salario no. O sea, lo único que no aumenta, que va en detrimento de toda esta política, es el salario. Vos fíjate, la inflación 2,8. A pesar que es la más alta que han marcado en estos tiempos, ¿quién se la cree? Yo te digo, yo tengo una hija que está viviendo en Paraná, que está estudiando, y está mi señora allá arreglando el tema de un contrato de alquiler. De un monoambiente. Sale una fortuna, todos los gastos que produce. Entonces, ¿qué me venís a decir que un salario mínimo de 420.000 pesos alcanza? Para nada alcanza. Migaja. Para nada alcanza. Una jubilación. Es una vergüenza. Y es una vergüenza que haya una dirigencia que apoye esto. Porque vos podés tener una bandería política y defender, pero demostrar cuál es, qué es lo que defendés, hacia dónde va esa bandería. No seas un obsecuente chupamedia esperando que te caiga alguna cosa de este gobierno y por lo tanto vendés tu alma al diablo con tal de que... ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa hace muchos años, que la política se ha transformado para algunos en un negocio y detrás de ese negocio hay que negociar. Y si hay que vender un poquito el alma, el riñón, el corazón, o lo que sea, vendámoslo a favor de mantener. ¿O alguien se puede creer que los gobernadores, cuando arreglan con Milei esa famosa, no, están peleando por una rotonda? Es cierto, los gobernadores lo que están peleando son recursos para seguir estando en política y mantenerse ellos sus privilegios, para poder seguir estando ahí, y cuando tengan que ir a una elección, son los únicos que tienen recursos y la oposición no tiene nada, porque no le llega a fondo de ningún tipo. Entonces ese gobernador con pocos recursos que le manda el gobierno nacional, le alcanza para aplastar a cualquier opositor. Y eso es lo que buscan, mantenerse en el privilegio, mantenerse ahí arriba. En el poder. Poder y dinero. Entonces habría que reconocer que Ricardo Bravo, dentro de todo este marco, está haciendo una buena gestión, porque está, dentro de todo, manteniendo un montón de cosas que con un ingreso mucho menor, con un presupuesto muchísimo menor, y que en ese presupuesto muchísimo menor se está tratando de mantener. En contra de los medios, en contra de la información que desinforma, en contra de los políticos y payo entreguistas que tenemos. ¿Me entendés? Entonces, yo... La verdad, por supuesto, yo soy político. Yo a los 13 años empecé a militar en política. En el secundario, entré a los 13 años, tengo 63, hace 50 años. Yo digo, tengo una visión sobre el ejercicio de este gobierno. Y por supuesto, si entro ahí la fino, voy a encontrar cosas para criticar. Pero lo que hay que entender en ese hilado fino, que hay muchos actores. Los actores no son Ricardo y después viene... No, hay muchos actores que participan en la política de forma directa e indirecta, que condicionan decisión o no. Te doy un ejemplo claro para que se entienda. En el primer gobierno de esta gestión, la gestión anterior, Ricardo, para lograr llegar a ganar estas elecciones, acordó con varios sectores del peronismo que iban divididos. Esto trajo que tuviera que poner después, dentro de la gestión, en distintos lugares, gente con las cuales había acordado. Bueno, esto demuestra que no es todo tan puro en la política. Por más que uno quiera, a veces tiene que acordar en cosas que no está tan de acuerdo. No queda otra. Claro, y yo creo que este gobierno, dentro de sus posibilidades, está tratando de manejar esta situación tan difícil y crítica que vivimos. No digo que está todo 10 puntos, pero bastante bien la lleva para lo que es la realidad. Bueno, lo que pasó en Concordia, ¿no? 140 trabajadores municipales afuera. Sí. Y por eso también hoy es noticia, ¿no? Hay cosas que son realmente graves. Gracias, Mauro. Muchas gracias. Mauro. Gracias por el tiempo. Gracias. Y espero que podamos seguir hablando de economía y de información, porque la gente necesita tener datos económicos reales